Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo lo invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque vamos a tener una entrevista muy interesante con un querido amigo y un periodista al que yo aprecio y respeto profundamente. Mi querido amigo Luis Gabriel Osejo. Luis Gabriel, bienvenido a Conversaciones. Mi querido David, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonitas palabras. Gracias por este espacio, gracias por la plática, gracias por tu amistad y por supuesto también pues a la gente que nos está viendo y escuchando, darle la bienvenida a tu gran programa, mi querido David. No, tú sabes lo mucho que te aprecio sinceramente desde hace mucho tiempo y desde hace tiempo tenemos pendiente esta entrevista y vamos a comenzar. Luis Gabriel Osejo, periodista, Infancia es destino. ¿De dónde viene Luis Gabriel Osejo y de dónde viene esa inquietud por el periodismo? Fíjate que yo nací hace 54 años en San Juan del Río. Mi papá era un hombre muy creativo, don Pablo Osejo González, un hombre muy creativo, muy inquieto, y él hacía varias cosas a la vez. Tenía un trabajo en la Presa Constitución de 1917, la estaban construyendo en ese entonces, y además pues tenía su propio negocio, en ese entonces una dulcería, y escribía cuentos, ¿no? Le encantaba, y cuando tuvo posibilidad económica, publicó una revista. Entonces yo lo recuerdo a él, no sé, yo tendría unos 7, 8 años, lo recuerdo a él siempre rodeado de políticos, rodeado de periodistas, inclusive en la casa, en Álamos, donde vivíamos, donde viví mi infancia, iban muchos periodistas, ahí se hacían eventos de los periodistas. Yo soy el hijo sándwich, quiere decir, soy el de la mitad, ¿no? Tengo hermanos de arriba, más grandes, y hermanos más chicos. Y yo me he preguntado cómo es que me nace esta cercanía con mi padre. Y me parece que es un tema que tiene que ver con psicología inclusive, ¿no? Niño sándwich quiere imitar al papá, más que ninguno, más que los menores, más que los mayores. Y yo veía que él llevaba periodistas, que él escribía. Y yo comencé a escribir en una hoja como la que tú tienes en tu escritorio. Comencé a escribir y a hacer un periodiquito. Yo a los 8 o 9 años de edad le decía, mira papá, un periódico, el periódico de la casa que tenía las noticias de Rafael Camacho Guzmán, lo dibujaba yo, pero además traía noticias de entretenimiento como qué era lo que íbamos a comer ese día, qué música se iba a tocar, y entonces comencé así, poco a poco fui creciendo y comencé a pedirle a mi papá que me recomendara en el Noticias, en el Diario de Querétaro. Entonces yo comienzo a escribir en esos periódicos cuando tenía 14, 15 años de edad, ¿no? Con don Rogelio Garfias y con don Luis Amieva. Entonces, a veces publicaba en un lugar, otro en otro, otra semana en otro lugar, hablando de política de esa edad, ¿no? De ahí nace, yo creo, mi inquietud por la política y por el periodismo, mi querido David. Así es, y es que cuando hablamos de tus padres, don Pedro y don Pablo, y Margarita, tu mamá, estamos hablando de un matrimonio. Bueno, tu padre, director de Senda, esa revista que durante mucho tiempo nosotros conocimos aquí en Querétaro. Y ellos juntos, ellos dos, pues dueños de un negocio que durante mucho tiempo es icónico hasta la fecha. Estamos hablando de La Calabaza y posteriormente el Molino Rojo, donde tú pasaste tus primeros años precisamente de tu infancia. La Calabaza llega de una manera fortuita. El ingeniero Carlos Marín y su señora esposa Alicia Hernández venían del Distrito Federal. Venían huyendo de los padres de ella. Él era un artista, eran hippies, digamos, para que más o menos ubiquemos la época. Hablamos de una cultura hippie, años 70, son universitarios, son de la UNAM, se enamoran, pero el papá de Alicia no quería que fuera novio de este artista pintor, uno de los mejores pintores que yo he conocido y que tenía un arte impresionante. Pero bueno, huyen a Querétaro. Y el papá perdona a Alicia y le dice a Alicia, pues pongan un negocio, les manda dinero, pero como buenos artistas no les sabían el negocio. Y te platico de ella, se apellidaba Delgado Hernández. Tenían mucho dinero, eran dueños de las cocinas Deller, ¿no? Delgado Hernández. Entonces, te digo, vinieron aquí,
el papá les da dinero, el papá de ella les da dinero para que abran un negocio y abren la Calabaza. La Calabaza, todo el concepto gráfico, todo el concepto visual es del ingeniero Carlos Marín, la Calabaza, las letras, etcétera, etcétera. Pero te decía que como buenos artistas quebraron. Uh-huh. Le comenta el ingeniero a mi papá que iba a dejar la Calabaza, que le iba a cerrar. Mi papá, con esa chispa que lo caracterizó, siempre dijo, pues yo me la quedo, ¿no? Me la rentas y me toman la renta a cuenta de compra. Uh-huh. Y es así que llega mi padre en 1975 a ser el dueño de la Calabaza, un concepto nuevo, un concepto arriesgado, porque hoy cualquiera o muchas personas podrían abrir un restaurante, pero abrir un restaurante en una ciudad que tenía 120,000 habitantes, hablo de los 70s, era un verdadero volado, un gran riesgo. Y bueno, pues lo demás ya es historia, ¿no? Bueno, y además una cafetería que fue el lugar de reunión de la juventud de aquella época, porque además tenía innovaciones como el que tome un libro, lea y tome un café, y aparte estamos hablando que nunca antes y nunca después, y eso a mí me consta, el lugar que ocupaba la Mariposa, ubiquémoslo en la entrada de lo que es la Plaza de San Francisco, el Centro Comercial San Francisco, sí. Nunca ha tenido éxito ningún restaurante ni cafetería en ese lugar, y todo el mundo, los queretanos de aquella época, de los 70, lo recordamos con mucho afecto. Mira, la verdad es que no había muchos lugares, ¿no? Bueno, estaba la Mariposa. Eran 3 lugares, ¿no? Y es más, estaba caracterizado. Mira, los matrimonios iban a la Mariposa. Ajá. Los hijos de esos matrimonios iban a la Calabaza. Y los abuelos iban a la Flor de Querétaro, ¿no? Así es. Entonces eran los únicos 3 restaurantes. No había mucha opción. No había plazas en Querétaro. Sí, ¿no? No había plazas. La plaza, el mall. Comenzaba Plaza Niza. Comenzaba apenas. Y era muy pequeñita, sí, ¿no? Ajá. Con un restaurante que abrió de época también Tirreno. Pero la verdad de las cosas es que los queretanos tenían muy pocos lugares a donde ir. Por supuesto que sí, había una gran calidad en el servicio. Mi padre siempre se esmeró por ello, en la comida, etcétera, etcétera. Y efectivamente hizo digamos, hoy los gringos le dirían el crossover de cafetería a biblioteca o a librería pública, ¿no? Porque tú llegabas, tomabas un café y podías agarrar un libro y regresar al día siguiente y seguir, ¿no? Y teníamos los libros de moda, los libros que se leían en ese momento, mi querido David. Sí, Juan Salvador Gaviota, etc, etc, etc. Y de ahí también otro negocio de tus padres fue el Molino Rojo. Digo, y de tus padres y ustedes de paso, porque además ustedes eran los que estaban ahí, atendían siendo unos niños adolescentes. Fíjate que quiebra la Calabaza porque en el año 84 viene una severa crisis económica a nivel nacional. Mi papá tiene que cerrar, como muchísimos cerraron sus negocios. Estamos hablando de la presidencia de José López Portillo, del inicio de la presidencia de López Portillo, y quiebra, de Miguel de la Madrid, quiebra, y se retira mi padre un par de años hasta que surge la oportunidad. De nueva cuenta, le cayó de muy buena suerte el Molino Rojo, que el Molino Rojo en el pasaje de la Llata era un lugar que tenía mucha gente, pero tenía mal servicio, y el dueño, don Jorge, ya no quería. Entonces mi papá un día tomando café, el dueño le dice, yo ya estoy harto de esto, y mi papá le dijo, pues échamelo a mí. Se lo dio también a renta con opción a compra, y ahí sí ya teníamos nosotros 14, 15 años y trabajábamos, además de estudiar, pues era, digamos, obligatorio, y también lo hacíamos con mucho gusto, atender, ¿no? Yo ahí fui mesero, fui lavatrastes, fui cocinero, bueno, ayudante cocinero, y cocinero, cuando se me murió mi querido Luigi Venerio Moretti Chocoloni, que era un chef italiano, ya radicado en México 50 años, 60 años, pero él fue, una vez que falleció, yo asumo las funciones de cocinero en turno, ¿no? Entonces fue una época muy bonita, termina porque me voy a estudiar la universidad. Así es, y sin que sea coba lo mismo, igual vuelvo a decir lo mismo que en la Calabaza, ningún negocio después tuvo el éxito que el Molino Rojo, ¿no? Entras a la universidad, 100% UAC, Prepa Centro, Facultad de Derecho. ¿Por qué estudias Derecho? Mira, cuando llega el momento de decidir comunicación, ciencias de la comunicación, la licenciatura en ciencias de la comunicación o Derecho, a mí siempre me había gustado la política. Yo, al inicio de esta plática, te decía que yo veía a mi papá rodeado de políticos. Mi padre fue también funcionario, fue subtesorero en el gobierno de Antonio Calzada, ¿no? Y luego fue supervisor de obra o supervisor de algún tema que le encargó Rafael Camacho Guzmán. Entonces,
Para mí, te diría que esa fue la segunda beta que me contagió mi padre, ¿no? El periodismo y la política. Para mí era normal ver a un Mariano Palacios llegar a la casa, a Enrique Burgos, comer, desayunar ahí, platicar con mi papá. Y te decía que para mí fue eso como yo quiero hacerlo también, ¿no? Entonces, me encanta la política, me encanta la oratoria. Yo comienzo en la prepa a hacer política universitaria, a hacer política donde antes la hicieron Mariano, Enrique, Fernando, Ortiz Arana, etcétera, etcétera. Entonces yo tomo ese camino, tomo clases con Manuelito Lozada de oratoria y en fin me desenvuelvo en ese ambiente. Entonces cuando termino la prepa es una de dos ciencias de la comunicación, porque en la prepa tenía mi periódico igual que tú, ¿no? Tú de la Sur. Sí, sí, sí. Bueno, y o derecho. Entonces yo dije, como abogado puedo ser periodista, pero como periodista no puedo ser abogado, ¿no? Entonces decido estudiar la carrera de Derecho, de la cual me titulé en 1996 y muy convencido de que la mejor carrera que pude haber tomado fue la de Derecho, por lo que vendría después en mi vida, ¿no? Así es. Pero el periodismo lo traes en la sangre. Ya hablamos hace un rato, noticias, diario, El Nuevo Amanecer, que fue un referente de periodismo libre y combativo en tiempos en que en Querétaro nada más había 2 periódicos y no dejaban que hubiera un tercero. Ahí estuviste tú y después también en la radio. De aquellas épocas, ¿qué recuerdas? Mira, yo recuerdo con mucha claridad ese Nuevo Amanecer porque ya era un medio más libre, ¿no? En ese Querétaro de los años 90, de principios de los 90, donde, pues, como bien lo dice, solamente había 2 periódicos y se seguían ciertas reglas, ciertas normas, ¿no? Entonces, cuando llego yo al Nuevo Amanecer, me dan la columna política porque Alfredo Botello se había ido en el 94 a ser director jurídico del gobierno de San Juan del Río. El PAN gana ya y se va y renuncia al periódico. Entonces, cuando yo llego, me dice Efraín, ¿y dónde te ves? Le digo, pues donde ustedes me digan, pues hay un espacio vacante, que es la columna política. Alfredo Botello publicaba Panorama Político y yo llegué con mi punto de vista, que luego se convirtió en Actores y Escenarios. Así es. Es lo que más recuerdo de la época del Nuevo Amanecer. Y además que teníamos muchas carencias, ¿no? Yo ganaba 80 pesos a la semana por escribir y eso me alcanzaba pues prácticamente para ir al cine, y mis palomitas y ya, ¿no? Con mi novia, por supuesto. Así es. Y bueno, jefe de información del Diario de Querétaro, también trabajas en el AM, has recorrido gran parte de los más importantes medios de Querétaro. Bueno, cuando decido dejar de ser abogado, cuando nace mi hija, el 7 de diciembre del 2000, viene yo digo, es una señal de Dios, yo soy muy creyente, ¿no? En este sentido, me tocó embargar a una señora que tenía como 80 años. Cuando la veo dije, no puedo pedirle que mi hija, a Diosito, que mi hija venga muy bien o que venga sana y por otro lado causarle esta molestia a una persona de la tercera edad. Ese día le dije a mi esposa, ya no vuelvo a litigar. Y entonces me pregunté qué va a hacer, pues me gusta el periodismo, entonces por eso tenía que tener muchos trabajos al mismo tiempo, ¿no? Así es. Fue mi época de que hice algunas pruebas ahí con TVQ, yo daba unas cápsulas ahí con Amelia. Así es. En confianza, ¿no? Y decía Amelia, vamos ahora con el chico de las noticias, y se movía hasta el otro lado del estudio, que era un pequeñito estudio, y fue lo que hice, y estaba en Radio Fórmula, y estaba en Multimundo Radio, que luego se convirtió en EXA. Y sí hice mucha labor en diferentes medios de comunicación para completar pues la quincena, mi querido David. Yo de lo que te he leído y lo que he seguido a través de tus páginas y de lo que tú comentas acerca de tu vida, dices que en algún momento llegaste hasta a llorar porque pensabas de que no ibas a lograr tus sueños. Háblame eso. Mira, cuando me di cuenta que necesitaba tener un medio propio, que no iba a poder vivir del periodismo, que no iba a poder mantener a mi hija solamente del periodismo, porque hay que reconocer que el periodismo es una profesión mal pagada y hace 20 años estaba peor pagada, ¿no? Ahorita lo desconozco, pero hace 20 años pues dije tengo que tener un medio de comunicación y pues el único que podía tener, no podía tener una estación de radio, no podía tener un periódico, no podía tener una estación de televisión y en ese momento comenzaba a conocerse el internet, ¿no?
ya el Internet informativo, ya no el Internet de entretenimiento científico, sino de entretenimiento. Y entonces nace ciudadypoder.mx desde hace 20 años. El 3 de noviembre cumplimos 20 años. Por supuesto que no fue sencillo. No fue sencillo porque yo era el vendedor, yo era el reportero, yo era todo. Y sí, pues yo recorría las calles tratando de que me compraran publicidad, ¿no? No en una laptop, que era carísima, era en una impresión de hojas Bond y decir a la gente, oye, mira, esto es lo que te vendo, ¿no? Una imagen aquí que ahora se llaman banners, te vendo aquí un espacio en Ciudad de Poder. La gente no sabía lo que era el Internet, entonces en muchas ocasiones, y no quiero hacer drama, pero sí lo he comentado en diversas ocasiones, yo compraba un yogur y unas galletas y era desde las 8 de la mañana que salía a conseguir que alguien me comprara publicidad hasta las 5 o 6 de la tarde mi único alimento, y en muchas ocasiones pues nadie compraba publicidad. Y es que de veras, estás hablando de una época en la que nadie creía en el Internet, no había teléfonos celulares, es más, incluso hasta era la época del fax, que no se compara a los adelantos tecnológicos que hay en la actualidad. Tú comentas, yo no podía tener una estación de radio, una de televisión, un medio. Ahora se puede, por los medios que hay, ¿no? Ha cambiado, ha revolucionado totalmente pues el aparatito, el teléfono, ha cambiado totalmente nuestra percepción, ¿no? Sí, y bueno, pues comencé con Ciudad de Poder yo solo, siendo a mí el programador me preparó un lenguaje HTML y me decía cómo poder hacer cabezas, cómo hacer la nota, el cuerpo de la nota. Y me costó muchísimo trabajo, sí, estuve a punto de tirar la toalla mucho tiempo. Y también lo he platicado, esto es público, yo pensaba en mi hija en su cuna, ¿no? Pensaba en mi hija ahí, decía, no voy a llorar porque no quiero, aunque ella era muy pequeñita, decía, yo no quiero que tenga o que tuviera esa imagen mi hija, ¿no? Ella fue la que me dio muchísima fuerza, te lo confieso, y fue la que hizo que no me rajara y que siguiera adelante con mi... dicen, ¿qué visión? No, pues tenía hambre, no tenía de otra, o sea, era eso o eso, no había más, ¿no? Así es. Y 23 años. 20 años en realidad. 20 años, perdón, 20 23, años. Porque sí, 20 años. 23, sí. 20 años acabas de cumplir. 20 años. Es que estoy en el 23, exactamente. 20 años, y déjate de una cosa, yo ponía un tweet y un posteo en Facebook, decía, a ese joven hace 20 años que lloraba, que decía voy a tirar la toalla, lo felicito porque él logró que llegara que hoy soy, pues con mucha gente alrededor, con muchas plazas, con muchas ideas, ¿no? Nosotros hicimos por primera vez en Querétaro la radio por internet. Por primera vez en Querétaro se hizo, no le llamo televisión, pero video en internet, sin el Face Live, sin otras plataformas, porque eso siempre ha sido como la característica de Ciudad y Poder, y lo que yo he tratado de hacer algo nuevo siempre. Y es que nuestro mercado, nuestro nicho de mercado, el tuyo, el mío, pronto llega la competencia, ¿no? Tú haces algo y dicen, vamos a hacer lo mismo porque le está funcionando. Entonces tú tienes que ir un paso adelante. Y a veces las cosas deben de cambiar no con un año, con meses. De un día al otro tienes que cambiar. Lo que hoy hacías ya no te va a funcionar el día siguiente. Y esa ha sido la mística y la dinámica de Ciudad y Poder, mi querido David. De Ciudad y Poder, Reporte Querétaro. Ciudad y Poder fue un medio político, muy cargado con el tema político, noticias locales. Era como un periódico tradicional, pero en la red, en internet y en la red, por supuesto. Y llegó un momento en el que me dio miedo depender tanto de un contrato de un gobierno, de un municipio, etcétera, etcétera. Ideamos Reporte Querétaro. Se llama Reporte Querétaro porque iba a ser primero una aplicación donde tú podías reportar baches, reportar basura, lo que hoy se hace. Pero te estoy hablando de hace 11 años, en el 2012. Y entonces se le quedó el nombre de Reporte Querétaro, que teníamos que llevar gente a que nos viera, viralidad. Y comenzamos con reportes de basura, de baches. Cuando la gente se aburrió, nos fuimos a las fotos viejitas, le pedíamos a la gente fotos viejitas, las subíamos del Querétaro inédito, del Querétaro antiguo. La gente se aburrió y nos fuimos a la nota roja, la gente nos reclamó, y un día, preguntándole a la gente qué voy a hacer, se me ocurrió en Reporte Querétaro
hacer algo que conocía y algo que me gusta, que fue la ruta de la torta, las 5 mejores tortas de Querétaro. Y fue tal el éxito que al día siguiente puse las 10 mejores pizzas de Querétaro. Ese día, el segundo día que publicamos eso, habló un señor muy enojado y nos dijo, ¿cuánto les pagó? ¿Por qué mi pizzería no está ahí? ¿Cuánto les pagó? Nos dio el símil de chayoteros, pero en restaurante, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto les pagó? ¿Por qué mi pizza no está ahí? Y se me ocurrió, le dije, 1,500 pesos nos pagaron. Venga por él, y colgó, y fuimos por el dinero, y dije, aquí hay un negocio. Entonces comenzamos a hacer publicidad por internet con Reporte Querétaro sobre temas de gastronomía, de historia, de cultura, turismo, y hoy tenemos 1,800,000 seguidores orgánicos en Reporte Querétaro. Fue la otra beta, ¿no? De lo político y luego lo de entretenimiento. Y que se dice fácil, pero tener 1,800,000 es un número muy considerable, ¿no? Tratábamos de hacer muchísimo los en vivos. Hoy ya no funciona, ¿eh? Ya Facebook fue un monstruo que alimentamos todos los medios, se hizo gordo, se hizo grandote, poderoso y ya no nos pela, ¿no? Con algoritmos te bloquean, pero en ese momento estaba en crecimiento Facebook y era lo que le interesaba. Y nosotros llegamos a ese número de seguidores y le dimos muchísimo material a la gente como una guía que no había hace 10 años, por increíble que parezca. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que esperas? Mira, tenemos ya la revista. La revista nació hace 19 años, quebró y la volvió a tomar y ahora fue un éxito. Nos ha ido muy bien con la revista que busca preservar la memoria de la ciudad, de los queretanos, con el paso del tiempo. Viene ahorita, estamos grabando un documental, Los Elegidos, que tiene que ver con la historia del poder, con temas cinematográficos. Estamos haciendo spots que se llaman Fashion Film, que son historias contadas con 6K, cámara 6K, donde anuncia sin anunciar, ¿no? Es algo que está haciendo ahorita en Europa, sobre todo con el tema de la moda, pero nosotros lo estamos adoptando a la comida y al entretenimiento. Viene también una película que vamos a empezar a grabar por ahí del mes de abril, una película muy queretana, se llama Amarte a Diario, que es un guión que yo escribí, y estamos por presentar una aplicación que se llama Lo Mejor De, que Lo Mejor De es una plataforma de ayuda a los negocios, llámese como se llame, para hacer marketing, para facturar, para tener tarjetas de lealtad con tus clientes. Y próximamente vamos a sacar algo que se llama WhatsApp Radio y WhatsApp TV, pero de eso ya les platicaré en otra ocasión. Imparable. Y siempre, estoy seguro que siempre con la misma calidad que te ha caracterizado, con el mismo profesionalismo con el que yo te conozco y por lo que yo te felicito. Tú sabes que el tiempo en televisión es terrible. Ya se nos acabó el tiempo. Nada más te reconozco a ti porque tú eres una persona que ha guiado a muchos periodistas. No te lo van a decir o no sé cuántos se lo digan, pero a mí me guiaste. Yo te conocí hace 30 años en TVQ y dije, algún día voy a tener el estatus que tiene David. Entonces tú fuiste también un faro de inspiración, un faro de luz a mucha gente. Y yo lo que estoy haciendo, si te das cuenta, es mucho de lo que tú hiciste y que nos guiaste a los periodistas queretanos. No, pues yo te agradezco tus palabras. Tú sabes lo que te aprecio y te admiro. Entonces, para mí, pues me sorprende. No me lo habías dicho. Entonces, muchísimas gracias, estimado Luis Gabriel, con el aprecio de siempre. Y seguiremos dando cuenta de lo que haces, de lo que sigues y estaremos. Tus páginas, ¿cuáles son? Es nada más ciudadypoder.mx. Es todo. Ahí es donde te encuentras. Y ahí pueden encontrar. Y en redes Reporte Querétaro y Ciudad y Poder también. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido David. Muchas gracias y pues amigos, les agradezco que hayan estado con nosotros, con un profesional de la comunicación. También agradezco a Carlos Jiménez en la producción y a Diego Martínez en las cámaras que nos hayan acompañado en esta emisión y nos vemos aquí la próxima semana. Mi nombre es David Estrada. Muchas gracias.